Boas tardes. Nós hoje, durante a tarde, vamos ter a oportunidade de fazer um dos momentos mais importantes deste nosso encontro de hoje. É conhecer uma experiência dos nossos vizinhos, com uma cultura comparável à nossa, com uma religiosidade comparável à nossa e que já iniciaram o processo de morte provocada a pedido próprio, em Espanha designado por eutanásia. 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 E tem um conceito de requisitos para que seja possível iniciar o processo, são comparáveis aos nossos. A nossa lei é muito comparável àquilo que já foi feito em Espanha e que está aprovado em Espanha. Uhum. Vamos ter o prazer de ouvir hoje com a professora Ichacho Bengoechea, esto es correto la pronuncia? Sí. Ouvirmos falar exatamente dessa experiência. Ela tem uma formação básica em Medicina Geral e Familiar e em Medicina Paliativa, é professora universitária em Duesta, para dizer bem o nome, e vamos ter a oportunidade de vermos como é que se lê na leitura de quem avalia e de quem tem experiência de como acontece esta morte provocada a pedido próprio. Ichacho, muito obrigado por tu presencia aquí. Obrigado a vosotros, obrigada, ¿no?, por la invitación, y siento mucho el tema del idioma, ¿no? Me encantaría poder hablaros en portugués, pero no lo sé. Entonces intentaré que las diapositivas estén en vuestra lengua. Gracias. Comentabas, Antonio, que somos culturalmente parecidos, Sí. cercanos. No tanto, porque en España esta sesión de después de comer no tendría ningún tipo de éxito. No habría nadie al otro lado. Estaremos todos echando la siesta. Bien, intentaré hacer primero un pequeño recorrido de cómo hemos llegado, ¿no?, a la ley española, y posteriormente entraremos a dar pinceladas sobre qué es lo que dice la ley española, porque sí que tiene muchas características parecidas, pero algunas no tanto, y hay diferencias notables entre ambas leyes. Y luego, en una fase final, pues será lo más reflexivo de comentaros cuáles son los fallos o que se están detectando, o cuáles son las áreas de mejora que se están detectando, que son muchas, ¿no? Y luego ya entraremos en las posibles reflexiones o debates, ¿no? Bueno, al final se comentaba, creo que ha sido Rui a la mañana que comentaba, ¿no?, el tema del el potenciamiento de la autonomía, el individualismo, ¿no? O sea, es verdad que como sociedad estamos cambiando, y también, por una parte, se está fomentando ese individualismo, esa autonomía, y somos conscientes de la finitud de la vida, ¿no?, de que todos vamos a tener que pasar por ese momento final. También parece que está creciendo la preocupación por un final digno, que es una palabra que se utiliza mucho, ¿no?, la dignidad, lo digno. Hay muy poca gente que se atreve a definir qué quiere decir esa dignidad, porque probablemente habrá tantas definiciones como personas, ¿no? Y las controversias en el final de vida o los momentos conflictivos en el final o en la atención del final de vida, pues se han ido repitiendo en los últimos años. Algunas se han mencionado hoy, que están dentro del ámbito de actuación de los cuidados paliativos. Las limitaciones de tratamiento de soporte vital o la adecuación de los tratamientos de soporte vital, la sedación paliativa, el rechazo al tratamiento. No se ha hablado mucho hoy a la mañana del rechazo por parte de los pacientes, cuando ellos también pueden decir que no. Sí que se ha mencionado, ¿no? Pero, y cómo no, la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, bueno, pues ha habido una especie de transformación, o esa transformación social ha tenido también su reflejo en la transformación legal, ¿no?, del país. Podemos decir que dentro de los ámbitos legales en España ha habido una primera fase en la que fue posterior a la dictadura franquista de garantizar derechos básicos, por así decirlo, una primera fase, una segunda fase de consolidación de esos derechos, y en estos momentos habría como una especie de fase en la que se están extendiendo esos derechos. Entonces, bueno, si tomamos como referencia la época posterior a la dictadura, en esa primera fase se desarrollaron una serie de leyes que reconocían los derechos fundamentales, el derecho a la salud, la Ley General de Sanidad. Luego entraríamos en una segunda fase, perdón,
Cada una de esas fases, además, en cada una de esas fases se han ido intercalando y se han venido repitiendo en el debate sobre la eutanasia a nivel social, siempre a respuesta de casos particulares, ¿no? O sea, que trascendían a la prensa y que llenaban horas y horas de debates televisivos, y el más conocido y primero fue el de Ramón Sampedro, que por la cercanía seguramente no lo reconozcáis. En la segunda fase, en la fase esa de consolidación, es cuando empiezan a aparecer los derechos, las cartas de derechos humanos, el convenio de Oviedo. Empezamos a profundizar más, no solamente en los derechos sí, pero es que además con mayor consolidación, ¿no? La ley de autonomía del paciente, la del 2002, fue un hito histórico en España. Llevamos 20 años de ley de autonomía y, sin embargo, todavía tenemos compañeros médicos que cuestionan que los pacientes puedan rechazar un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos sonados del rechazo al tratamiento fue el de Inmaculada Echevarría, que era una paciente, creo que era una esclerosis múltiple o una neurodegenerativa, que estaba intubada y quería que se le extubase, ¿no? O sea, rechazaba el tratamiento, y lo que le costó también porque se consideraba que era una práctica eutanásica, haciendo alusión a la mezcla de conceptos que hemos tenido y que hemos venido arrastrando, ¿no? Posteriormente, cuando empezamos la fase de extensión de esos o de ensanchamiento de esos derechos, aunque no sé si es el mejor término, aparecen las leyes autonómicas que se han denominado de muerte digna, mal llamadas, ¿no? Leyes autonómicas de muerte digna, que pretendían ser o que han suplido el déficit, no, han intentado suplir un déficit global que había a nivel nacional, que era precisamente que se desarrollase una ley integral de cuidados paliativos. Entonces, cada una de las comunidades ha intentado sacar su propia ley. El problema es que siempre la legislación española, la nacional, está por encima de la que saca cada una de las comunidades. Y luego, finalmente, tenemos el caso sonado, que fue una pareja de Madrid, Marijose y Ángel. Este caso fue en 2018-19. Ella enferma de esclerosis múltiple, y llevaron a cabo un suicidio asistido y además lo televisaron. O sea, quiere decir que fue grabado por cámaras y se televisó. Entonces, eso también provocó mucho debate social, y finalmente se dio la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia, ¿no? Bien, y falta, y es una cosa que se demanda muy y mucho, sobre todo por parte de los cuidados paliativos, la Ley Integral de Cuidados Paliativos a nivel de España. Bien, ¿en qué consiste la ley que se ha aprobado en España? Bueno, ya es, primero, de entrada, si me lo preguntan, ¿no? Ya voy ahorrando las preguntas posteriores. Es una mala ley. A mí no me gusta la ley de eutanasia aprobada, porque tiene muchos flecos. Es una ley a mejorar, a mucho mejorar. Bueno, la proposición entró en el 2020 y la verdad es que el trámite parlamentario, bueno, ahí ya entramos en términos políticos y por qué se ha acelerado tanto la aprobación, ¿no? Pues bueno, hay un momento específico en el que hay un gobierno progresista y hay que aprobarla mientras esté ese gobierno progresista. Entonces se ha dado una serie de pasos acelerados. Se aprobó en marzo del 2021 y entró en vigor 3 meses después. Para cualquier persona que trabaje en el ámbito sanitario sabe que 3 meses para desarrollar una prestación tan importante como puede ser esta, sobre todo además si nos trasladamos a 2021, que estábamos saliendo de la, no sé si sexta, séptima ola o octava, ya no sé cuál era, ¿no? Estábamos pospandémicos, pero todavía arrastrando todo lo que nos había conllevado la pandemia. No era el mejor momento. Lo que también hay que aclarar es que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, porque a veces crea confusión, ¿no? Lo que comentaba antes Antonio de los términos. La eutanasia no se ha despenalizado en España, sigue siendo ilegal. El Código Penal español sigue teniendo el artículo 143, que se refiere al auxilio o a cumplir sobre la demanda de muerte de otra persona, y lo sigue penalizando. El problema es que han añadido un 143.5 en el que dicen, salvo que se lleve a cabo
por el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia. Quiere decir, la eutanasia se permite siempre y cuando se sigan los pasos para aplicarla que establece la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia. Y había aceptación social y profesional para aceptar o para aprobar esta ley. Esa es una de las preguntas que se suele hacer, ¿no? ¿Había necesidad, había aceptación suficiente como para aprobar esta ley? Pues tampoco lo sabemos. En los últimos resultados, la última encuesta nacional del CIS, que se hizo en 2009, decía que el 63,3% decían un sí rotundo a que estaban a favor de que se legalizase este procedimiento y un 17% no decían que sí de inicio, pero contestaban afirmativamente. No lo tengo claro, pero creo que sí, ¿no? Cuando ya se vio que había habido la propuesta de ley y que parecía y había indicios de que se iba a aprobar la ley, los colegios de médicos, los colegios profesionales se pusieron a hacer encuestas, ¿no?, a sus colegiados. Y todas ellas tienen unos, vale, no se ve el nuestro, el de Vizcaya no se ve, pero todas ellas arrojaban cifras similares. Entre los profesionales médicos había una aceptación entre un 60 y un 70% que contestaban sí, estoy de acuerdo con que se legalice. Entre un 10 y un 20% decían no lo sé, no lo tengo claro, pero creo que sí. Y se oponían directamente a la aprobación de la ley entre un 8 y un 10%. Y esas posturas se repiten en cada una de las provincias en las que se han ido haciendo las encuestas. Lo que sí que coincidían también todos era que probablemente la solicitud de ayuda médica o de adelanto de la propia muerte, las causas por las que las iban a solicitar los pacientes iban a ser o bien por la pérdida sobre todo iban a ser la pérdida de autonomía, la pérdida de la funcionalidad o la disfuncionalidad. Entrar en la ley en sí, ya digo que es una ley farragosa, con muchas aristas, pero sí que me gustaría hacer una foto de cómo es el trayecto que pasa un paciente que solicita la prestación hasta que se le aplica la prestación. Entonces, el paciente solicita la prestación y una cosa importante, aunque luego entraré en detalle, es que la puede pedir en el momento o la puede haber pedido expresado en el documento de voluntades anticipadas, que ya adelanto que es uno de los agujeros negros que tiene la propia ley. La ley establece que a los 2 días el médico responsable se tiene que entrevistar con esa persona y que tiene que iniciar un proceso deliberativo. Y además se llama así, inicio del primer proceso deliberativo con el paciente. Además, también en esta entrevista tiene que evaluar la capacidad del paciente, si es capaz para tomar esa decisión y si cumple los criterios, ¿no?, las condiciones clínicas que tienen que tener para poder acceder a la prestación. Además, toda esta documentación se le tiene que haber dado al paciente por escrito y el paciente tiene que pasar un periodo no inferior a 15 días para que lo vuelva a ratificar por escrito. Una segunda vez que dice que efectivamente quiere seguir adelante con el procedimiento. Entonces se abre el segundo periodo de deliberación con el médico responsable. Y tras ese segundo periodo de deliberación, el paciente, si sigue ratificando su petición, firma el consentimiento informado. En el momento en el que se firma el consentimiento informado, el médico responsable es el que deriva a este paciente a la figura del médico consultor, que vemos más adelante. Es un poco similar a lo que se ha establecido, o lo que se ha comentado anteriormente, ¿verdad? Y es en este momento en el que ha firmado el consentimiento informado, en el momento en el que se puede compartir la información con el resto del equipo. Otra de las críticas que ha tenido la ley de eutanasia española es que la figura del equipo asistencial tan fundamental en paliativos no aparece más que hasta este paso, ¿no? La deliberación, todo se centra en el médico responsable. El equipo no participa hasta este momento y siempre y cuando el paciente acceda a que se comparta esa información, tanto con su familia como con el resto del equipo. Bien, el médico responsable ha enviado al paciente al médico consultor y el médico consultor emite su informe. Bien,
emite su informe y se lo traslada al médico responsable. Cuando el médico responsable recibe ese informe, tiene 3 días para notificárselo a las comisiones de garantía. ¿Cuántas comisiones de garantía existen? Tantas como comunidades autónomas hay en España, o sea, 17 comisiones de garantía y evaluación. La comisión de garantía y evaluación designa a un equipo que va a verificar que ese caso efectivamente cumple los criterios que establece la ley, y una vez que se ha hecho esa resolución, se le comunica, si tiene 7 días para establecer esa verificación, y una vez que emiten el informe, se le comunica al médico responsable, que en este caso ya pacta con el paciente lugar, fecha y demás, y se lleva a cabo el procedimiento. Pero no acaba allí, porque una vez llevado a cabo el procedimiento, el médico responsable tiene que informar también a la comisión de cómo ha sucedido, si ha habido incidencias, si no ha habido incidencias, y remitir un informe a la comisión de garantía. Farragoso, cuanto menos. Y si quienes trabajemos en la asistencia clínica, si tenemos que respetar todos los plazos de días mínimos, días máximos, periodos, días hábiles, esto es complicado de llevar a cabo, ¿no? Todos son periodos máximos, salvo lo que establece de deliberación. La ley establece que el médico responsable y el paciente, como mínimo, deben estar 15 días deliberando. No puede ser que alguien firme un documento y al de 5 días firme la segunda solicitud. Tiene que haber 15 días mínimo de distancia entre la primera y la segunda solicitud. Y, por supuesto, que puede pararse el procedimiento, o bien porque cuando se ha hecho este primer proceso deliberativo el médico responsable dice este paciente no cumple los supuestos, se para ahí, o bien porque aunque el médico responsable haya dicho que sí, el médico consultor dice no cumple los supuestos, o bien porque aunque los dos hayan dicho que sí, la comisión de garantías dice no se cumplen los supuestos. Y por supuesto también se puede parar a petición del paciente en cualquier momento. El paciente puede revocar o puede desistir la solicitud. Vale, una pincelada de datos. Tampoco son datos del todo reales porque existe bastante oscurantismo, o por lo menos no se están llevando, o sea, no se está dando la información acorde a esta prestación. Tenemos datos, no hay una comunicación oficial del Ministerio, por así decirlo. Cada comunidad autónoma ha hecho públicos sus propios datos, pero no hay una unificación, ¿no? No ha habido una rueda de prensa ni se han comunicado los datos globales, ¿vale? Obviamente se ven muchísimas diferencias. Los datos de Cataluña corresponden a los primeros 6 meses, o sea, al año 2021. Entró en vigor en junio del 2021 hasta diciembre del 2021. El resto de datos son del año natural, por así decirlo, desde junio de 2021 a junio de 2022. ¿Vale? Los 3 informes que se han hecho públicos son los de Cataluña, Asturias y el de Euskadi, ¿no? Entonces, ya digo que en Cataluña faltan datos, porque obviamente solamente son los primeros 6 meses, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que se comparte, o parece que se repite, que el que solicita la prestación mayoritariamente son los hombres, con una edad media de 65 años, primero por patologías neurodegenerativas, y segundo por patologías oncológicas. Luego lo veremos, pero esto es una cosa que chirría si comparamos con datos de otros países. Y la preferencia suele ser el domicilio y segundo el hospital. Lógicamente, como los datos que se exponían hoy a la mañana, ¿no? Cuando sí que pueden elegir dónde fallecer, eligen y se lleva a cabo en el domicilio. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos compararnos con otros países? Pues probablemente no. Pero de los otros países sí que podemos decir que el perfil que se repite también suele ser efectivamente hombres en torno a los 70 años, algo más de edad que lo que está pasando en España, primero por patologías oncológicas
y segundo por patologías neurodegenerativas, y sí que coincidimos en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que tanto en edad como en el tipo de patologías o grupo de patología que lleva a solicitar la prestación, hay una discordancia entre lo que pasa en España y en el resto de países. Obviamente, estamos en el inicio, sacar conclusiones sería muy osado. No hay opción, todavía necesitamos una foto mucho mayor, ¿no? Pero, como hipótesis, podría deberse a que el proceso en España es más largo que el que se produce en otros países porque hay una verificación previa de la Comisión de Garantías, quiero decir, ni Holanda, ni Bélgica, ni Canadá tienen que pasar el filtro anterior, por así decirlo, de la Comisión de Garantías, entonces el proceso se alarga en España. ¿Y eso qué conlleva? Que muchos de los pacientes con patologías oncológicas que solicitan la prestación fallecen, bien por una sedación paliativa o por cualquier otro acto intercurrente, a lo largo del evolutivo de la solicitud de la prestación, ¿vale? Y también otra de las teorías es que se debe a que es el inicio del procedimiento. También en Holanda pasó algo parecido. Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, digamos que estaban esperando a que se aprobase la ley para solicitar la prestación. ¿Vale? Bien, esto es lo que pasa en Holanda y en Bélgica, ¿no? Están en torno a un 3, un 4% del total de muertes, son muertes médicamente asistidas, que no voy a decirlo así, sino que son a petición propia, ¿no? del paciente, eutanasias. ¿Qué es lo que está pasando en España? Ya digo que es muy osado hacer cualquier tipo de inferencia con los datos que tenemos, es un inicio, entonces no sabemos cómo va a ser la foto. Pero de entrada, esas 174 procedimientos llevados a cabo en el 2021-22, de un total de 450.000 muertes al año más o menos, arrojan una tasa de un 0,07%, muy lejos de ese 4% o 3% de Bélgica y de Holanda, ¿no? Y la de Euskadi, pues también un 0,10%. Probablemente es que nunca vayamos a poder comparar, ni debamos comparar, países que afrontan la muerte de manera muy diferente culturalmente. Pues no tiene sentido. Esto lo digo porque muchas veces las asociaciones pro-eutanásicas, ¿no? de hecho decían que se están dando pocas eutanasias en España, pero es que pocas con respecto a qué. O sea, pocas con respecto a... No hay estadística posible. Podremos hacer luego un evolutivo según vayan pasando los años y decir si ha subido o ha bajado la demanda. Pero no podemos decir que nos vamos a comportar igual que los holandeses, que probablemente afrontan la muerte de manera culturalmente muy diferente a la nuestra. Bien, en cuanto a las dificultades de aplicación, bueno, pues he intentado a modo pedagógico o, bueno, agruparlas, ¿no? Por el actor que interviene, por así decirlo. Hay dificultades que tienen que ver con la persona que lo solicita, hay dificultades en cuanto al médico responsable, el médico consultor, las comisiones y otra serie de dificultades. Bien, la persona que solicita la prestación, la persona paciente, debe ser mayor de edad, mayor de 18 años, de nacionalidad española o residencia de más de 12 meses en el territorio español. Y tiene que tener uno de los dos requisitos, o bien un padecimiento, que además se ha utilizado ese término en español, y comparto contigo el tema de los términos, y no es baladí, porque no dicen enfermedad crónica, dicen padecimiento crónico o una enfermedad grave e incurable. Tiene que ser autónoma, la solicitud debe ser autónoma. A mí por eso me ha gustado mucho el término vuestro de a petición propia. Nadie más puede pedirla a petición propia. El problema es que la ley española reconoce el presupuesto 5.2, que es se puede solicitar a través del documento de voluntades anticipadas. Y luego veremos el problema que conlleva ello. Y luego está el tema del aplazamiento, ¿no? O sea, que los pacientes pueden solicitar un aplazamiento. Bien. Enfermedad grave e incurable. Bueno, en esta
nos manejamos, yo creo que en general todos más cómodamente, aunque sea un foro de medicina paliativa o los que nos están escuchando, las enfermedades, y es un término que está de moda, pero las enfermedades terminales, por así decirlo, ¿no? A las que eran las... Bien, aquella que por su naturaleza provoca sufrimiento físico o mental constante e insoportable. Quiero resaltar este adjetivo, insoportable, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable. Aquí ya directamente, antes a la mañana también mencionabais, ¿quién debe marcar la tolerabilidad? Pues el que está sufriendo, ¿no? Que la persona considere tolerable con limitada esperanza de vida en un contexto de fragilidad progresiva. Este es el primer supuesto. Vamos al segundo supuesto. De entrada, no sé si la traducción o se puede traducir, pero hay una clara diferencia entre enfermedad y padecimiento. Entonces es padecimiento crónico e incapacitante. Bien, que afecta directamente a la autonomía física o psicológica del paciente y en este caso se asocian a físicos constantes e intolerables. No habla de sufrimiento insoportable, habla de sufrimiento intolerable. Y lanzo una pregunta, ¿será lo mismo? ¿Insoportable e intolerable? ¿Se habrán dado cuenta los que han escrito la ley de la diferencia? Bien, esto es una opinión que compartimos muchos, ¿no? Quiero decir que yo creo que este supuesto está haciendo claramente alusión al caso clínico que marcó un hito en España, que fue el caso de Ramón Sampedro, ¿no? Que alguien que tiene una tetraplegia, que no tiene un pronóstico de vida limitado de entrada, pueda acogerse a solicitar la prestación. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y aquí tenemos, Rui, tu caja de Pandora. Que este supuesto, como lo abramos, aquí entran las patologías psiquiátricas. Entran. Una patología, una depresión de X años refractaria entraría dentro de este posible supuesto. Entonces, claro, nos podemos encontrar en la ambivalencia de prevenir el suicidio por la mañana y solicitar la prestación por la tarde. Aquí tenemos un problema con esta prestación o con la no limitación de los padecimientos que podemos meter en este saco. Y comparto con lo que decía Antonio antes, ¿no? Ni el supuesto 1 ni el supuesto 2 por sí mismos son causas suficientes para solicitar la prestación. Y yo iría más allá. Es más, ha habido pacientes que con la misma enfermedad, con el mismo nombre y apellidos de enfermedad, algunos cumplían los supuestos y otros no cumplían los supuestos. Porque lo importante no es el nombre y apellidos de la enfermedad, sino el enfermo y su trayectoria biográfica y su historia de valores y cómo vive ese sufrimiento del que tanto habéis hablado a la mañana, ¿no? Bien, entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Pues que tenemos que hacer un abordaje dimensional del sufrimiento. ¿Y lo solemos hacer los médicos? No voy a contestar, ¿eh? Yo dejo aquí la pregunta. Yo obviamente tengo un prisma distorsionado porque soy paliativista, pero claro, porque se nos dice que tenemos que valorar que sea un sufrimiento constante y insoportable o constante e intolerable. ¿Todos los médicos valoran y evalúan el sufrimiento en cada una de sus esferas? ¿Tienen esa capacidad? Bien, segunda agujero negro en relación a la persona solicitante. La capacidad, ¿no? El constatar que es capaz de tomar o que es competente para tomar esta decisión que está tomando. Bien, ¿estamos capacitados para valorar la competencia? ¿O la tiene que evaluar siempre un psiquiatra? Obviamente, cuando hay dudas, lo tiene que evaluar un psiquiatra. Pero si no hay dudas, ¿un médico puede decir que este paciente es competente para tomar esa decisión? En España se ha asumido que sí, como el resto de procedimientos. Pero también han asumido el tema del presupuesto 5.2, que es que alguien puede solicitar la prestación a través del documento de voluntades anticipadas. Y esto es otro gran agujero negro. Obviamente, si le queremos dar peso a ese documento de voluntades anticipadas, si no, ¿para qué sirve, ¿no?
Si yo no me puedo, si no me sirve para defender lo que yo quiero cuando yo no me pueda expresar, entonces ¿para qué me sirve? Sí, pero aceptar que se pueda solicitar esta prestación conlleva que, por una parte, ¿cuándo se aplica la prestación? ¿Cuando esa persona quiere o cuando quiere su persona sí, a quien tú hayas designado como responsable? ¿Quién dice ahora? ¿Y por qué ahora y no dentro de 2 meses? ¿Y por qué ahora y no hace un año, ¿no? En una demencia, por ejemplo. ¿Tienen valía para siempre? O sea, o caducan los documentos de voluntades anticipadas, o habría que renovarlas cada X tiempo. ¿Existe posibilidad de interpretar un documento de voluntades anticipadas? Yo no sé en Portugal, pero en España la calidad de los documentos que están en el registro oficial de documentos de voluntades anticipadas es bastante mala, bastante mala. Me descargo un documento de Google, lo firmo, o voy a una asociación y me dicen lo que tengo que firmar. Eso no es hacer un documento de voluntades anticipadas, eso lo sabemos los que algo hagamos de planificación compartida de atención o planificación anticipada de atención, sabemos que eso no es hacer un documento de voluntades anticipadas, pero son así. ¿Hay lugar a que viene el médico responsable, la comisión o el médico consultor interprete lo que pone en un documento o tiene que poner explícitamente, si yo estoy en esta situación, quiero esto? Y esta situación insoportable para mí es cuando esto y esto y esto. Porque entonces no va a haber ningún documento elaborado previo a la ley que lo especifique. Y luego otra de las cosas que se me ocurre también a mí es que la ley dice en documentos de voluntades anticipadas o similar y se quedan tan anchos. Entonces, claro, digo yo, el documento de voluntades anticipadas que está ante el registro obviamente tiene valor legal y una planificación compartida de la atención que se haya hecho con su médico de paliativos, con su neurólogo, con quien sea, y se haya registrado en la historia, ¿vale? Ya lo siento no contestar a las preguntas que hago, pero es que no hay respuesta. O sea, han hecho una ley y tiene muchísimas preguntas sin contestar, ¿no? En principio, solamente se están aceptando los documentos de voluntades anticipadas. Bien, y otro de las aristas en cuanto al solicitante es el aplazamiento. Yo puedo, como solicitante, pedir un aplazamiento. ¿Por cuánto tiempo? La ley no lo establece. Yo puedo solicitar, me paro, no quiero seguir. ¿Y cuánto tiempo? La ley no lo establece, pero el manual de buenas prácticas sí, y habla de 2 meses. Vale, y si son 3 meses, ¿qué le tenemos que decir al paciente? No, tienes que volver a iniciar todo el procedimiento. Tampoco está establecido. Dificultades del médico en cuanto al médico responsable. Es curioso también el tema del nombre. En España se dice médico responsable. El médico responsable es el principal interlocutor y que tiene que constatar que se cumplen todos los requisitos. Tiene que deliberar con el paciente, ¿vale? Tiene que garantizar que la solicitud no se debe a una falta de recursos sociales o de cuidados. Y todo ello en un tiempo razonable. Quien esté en el día a día de la clínica, pues sabe que todo esto no se hace en un cuarto de hora ni en una consulta de 20 minutos, sino que son cosas que llevan mucho tiempo y muchas entrevistas en ese periodo de 15 días con el paciente. Obviamente se puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia, que debe de ser individual, con anterioridad y por escrito. O sea, yo puedo ser objetor, pero tengo que estar inscrito en el registro oficial de objetores de conciencia para esta prestación. No se puede hacer una objeción parcial, se debe hacer una objeción a todo el procedimiento. Yo entiendo el por qué han querido dejar esto así escrito, que es para que no se... porque obviamente como médico asistencial, bueno, hacer la deliberación, hacer un acompañamiento, pero yo el último procedimiento no lo quiero llevar a cabo, que no haya objeciones a ese último final.
Claro, porque si hay objeciones a ese último final, lo que tendría que haber es, paralelamente, se creen equipos eutanasiadores, por así decirlo. Y eso es lo que no se quería, bajo ningún concepto. Porque si aparecen ese tipo de equipos, se cargan la esencia de lo que es el médico responsable, que en el fondo lo que se pretendía era que fuese alguien que acompaña en ese procedimiento desde el inicio hasta el final al paciente. Pueden objetar tanto médicos como enfermeras como personales de psicología y de farmacia, no pueden objetar. Recuerdo que en Madrid hubo un caso de un traslado de un cadáver tras una eutanasia en el que la empresa funeraria se negaba a trasladar el cadáver y decían que eran objetores. No al lugar, no al lugar. Y luego hubo muchísima polémica con el tema del registro, ¿no? De que mi nombre esté en un registro. A ese registro solamente tienen acceso en las direcciones de los centros asistenciales, por así decirlo, argumentando la necesidad o la operatividad de poder llevar a cabo la prestación. Si yo no sé cuántos objetores tengo en plantilla, no sé qué huecos tengo que cubrir, por así decirlo. Esto se deriva de la ley del aborto. En España, el tema de la objeción de conciencia a la prestación de la interrupción del embarazo, bueno, pues ha ido desarrollándose de una manera tramposa al extremo de que haya médicos que objetan en el servicio público por la mañana y sin embargo llevan a cabo abortos en la privada a la tarde. Entonces, para evitar este tipo de prácticas se intentó hacer el registro de objeción de conciencia. En cuanto estos datos son de junio del 2022. Ya veis que la distribución de los objetores es muy diferente. Madrid, obviamente, es la comunidad con más profesionales sanitarios. Entonces, más que el dato global en sí, deberíamos de haber sacado la tasa, por así decirlo, ¿no? Lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es el número de objetores en Aragón, una comunidad como Aragón, que no es una comunidad grande. ¿Qué es lo que pasó en Aragón? Que el primer caso, la instauración de la ley en España ha sido muy desigual entre comunidades. No todas las comunidades, por ejemplo, han establecido la comisión en tiempo. Andalucía no estableció su comisión de garantías hasta diciembre del 2021. Por lo tanto, las prestaciones tuvieron que estar esperando hasta diciembre. En Aragón se produjo un suicidio de una persona que estaba esperando a la prestación y eso trajo una oleada de objeciones de conciencia, pues, como se puede ver aquí, ¿no? En este dato. Bien. Y las comunidades con menos objeción, como pueden ser Cataluña o Euskadi, comparten de inicio una serie de cuestiones y son la formación previa, antes de que se instalase la ley o que se llevase o que se fuese operativa la ley, se hicieron ciclos formativos y luego el haber determinado desde el inicio en los equipos de referentes, que son equipos de personas especialmente formadas en esta prestación, multidisciplinares, que acompañan al médico responsable en el devenir de la prestación. No sé si me he explicado lo que son los equipos de referentes. Bien, en cuanto a las limitaciones del médico consultor. La ley dice que la valoración del médico consultor debe de ser presencial. Claro, los pacientes que se puedan desplazar, por ejemplo, al hospital, porque el perfil habitual del médico responsable en España, hasta en un 70% de los casos, es el médico de primaria, el médico de cabecera. Y el perfil del médico consultor, hasta en el 80% de los casos, es el médico especialista del área de neurología, oncología, cuidados paliativos, medicina interna. Bien, y debe de hacer una valoración presencial. ¿Qué es lo que pasa? Que las valoraciones presenciales, cuando los pacientes pueden desplazarse al hospital, no hay ningún problema. El problema es cuando el médico tiene que trasladarse a los domicilios a hacer las valoraciones. Lo están haciendo, ¿eh?
los especialistas están desplazándose a los domicilios de los pacientes a hacer las valoraciones. No puede ser del mismo equipo asistencial que el médico responsable y también dice el manual de buenas prácticas que no puede haber participado en el manejo clínico del paciente. Eso en algunas comunidades es imposible, porque por zonas de salud solo tienes un neurólogo. Pues lo siento, pero si tengo una enfermedad neurodegenerativa, este neurólogo le ha visto en su evolución. Entonces, esto es una recomendación que hace el manual de buenas prácticas que no se va a poder llevar a cabo. Y luego, otro de los problemas que estamos percibiendo en las comisiones de evaluación es que a los médicos consultores en general, siempre que se habla en generalidades, erramos, pero bueno, les cuesta ver a los pacientes como un todo. Un paciente pluripatológico no tiene solamente una insuficiencia de órgano, tiene más órganos afectados. Entonces, hay informes de médicos consultores cardiólogos que dicen que su insuficiencia cardíaca no entra dentro de los dos supuestos, pero no han mirado que además también tiene una insuficiencia renal, que además también es un EPOC y que el conjunto es lo que lleva a limitar, ¿no? Las comisiones de garantías, ¿cuál es el problema? Que tenemos 17 comisiones de garantías. Si no recuerdo mal, en Portugal se plantea una única comisión de garantía. Por lo que he visto de los números de integrantes de la comisión, se va a quedar escaso en cuanto a volumen de casos clínicos a valorar, ¿no? O sea, nosotros en Euskadi somos 25 miembros y no damos abasto. Quiero decir, el ritmo de trabajo de las comisiones de garantías es elevado. Una de las ventajas que ha tenido, por ejemplo, en Euskadi, la comisión de garantías es que todos los que pertenecemos a la comisión somos miembros activos de los comités de ética. Tener formación en ética para pertenecer a una comisión de garantías debería de ser casi un requisito indispensable. Yo añadiría además que tener personas dedicadas a la asistencia paliativa debería de ser otro de los requisitos indispensables dentro de las comisiones de garantías. Cómo no, que sean multidisciplinares, que haya diferentes miradas, que estén colectivos de psicología, enfermería también representados en las comisiones de garantías. Hay una serie de trabas administrativas que tenemos a la hora de desarrollar nuestro trabajo, como pueden ser el acceso a la historia clínica de los juristas, los abogados. No pueden acceder a las historias clínicas de pacientes que tienen que evaluar. O por lo menos los sistemas no les dan facilidades para acceder para hacer su trabajo. Parece un contrasentido, pero es real. Y otras dificultades, yo creo que esta se ha mencionado también a la mañana. Se habla de suicidio asistido, pero realmente lo que se acepta es una eutanasia autoadministrada. No es un suicidio asistido como tal, porque tiene que ser presenciada por el equipo asistencial. No es como en Oregón, que se te da la medicación y tú decides el cómo y el cuándo y con quién, ¿no? O sea, realmente aquí es presenciada por el equipo asistencial, tienen que estar. El manual de buenas prácticas se publicó en junio del 2021 y no se ha actualizado. Esto cuando menos es peligroso, porque nos hemos puesto en marcha y necesitamos un foro de compartir las comunidades lo que estamos haciendo, de actualizar esa ley y no se ha puesto, no tiene seguida, ¿no? Unificar el procedimiento. El problema que tenemos con los discapacitados y las enfermedades mentales en general, ¿no? Que en ese saco, en esa caja de Pandora entran este tipo de situaciones y nos da mucho miedo. El problema que tenemos con el código deontológico, que se va a modificar ahora, el último es del 2011, se va a modificar, pero acorde al código deontológico la prestación va en contra del código deontológico. Hay voces dentro de la judicatura que han criticado la aprobación de la ley y dicen que hubiese bastado con despenalizar la eutanasia. Yo no entendía muy bien la diferencia. No es lo mismo que yo no te multe si haces algo malo, ¿no?, a que yo te lo permita hacer. Entonces, los juristas o miembros de los tribunales, de altos tribunales,
se han mostrado críticos con la legalización de la eutanasia. Abogaban más por despenalizar esta práctica. ¿Por qué? Dicen, porque si legalizas algo, generas un derecho. Y en el momento en el que generas un derecho, existe una discriminación para otra serie de gente que también sufre, que también tiene un sufrimiento intolerable, pero que no cumple los requisitos. A mí, yo no soy jurista, pero eso es lo que comentan. Obviamente, otro de las dudas globales es, ¿tenemos suficientes recursos paliativos y sociales para decir que se ha hecho todo por este paciente y a pesar de eso tiene un sufrimiento intolerable? Además, en España se dan muchísimas diferencias entre comunidades, muchísimas diferencias. No es lo mismo Cataluña que el País Vasco, que Andalucía, que Madrid, no es lo mismo. Bien, el tema de la muerte, vale, médicamente asistida no, la petición propia de adelanto de la muerte por el cansancio de vida, ¿no? O sea, al final esto es lo que en Holanda se habla de la pendiente resbaladiza, ¿no? Ese miedo a que aparezca, que la gente empiece a solicitar la prestación por... Bien. Y luego, para dar pie al debate posterior, ¿no? El enfrentamiento continuo o ese enfrentamiento que se ha querido hacer entre los paliativos o eutanasia, como si fuese una dicotomía, esto o esto. En mi opinión, esto es un error, ¿no? Es probable que no podamos hablar de una asistencia digna en la muerte si faltan una de las dos herramientas, que en algunos casos serán complementarias y en otros no, pero que deben de estar disponibles las dos. Bien, como preguntas, ¿la eutanasia sería moralmente aceptable o contradice los propósitos de la medicina? Bien, claro, depende de lo que entendamos por cuáles son los propósitos de la medicina, ¿no? ¿No sería mejor ofrecer más cuidados paliativos a las personas que sufren? Ahí entraría un poquito lo que comentabais hoy a la mañana del encarnizamiento paliativo, ¿no? También, o sea, que ser conscientes de que no vamos a llegar a todo. No porque haya X miles de recursos de asistencia paliativa vamos a poder acabar con todo el sufrimiento que hay. Y también separarnos un poquito de esa dualidad que hay de contraponer el valor vida con el valor libertad. Uno está por encima del otro o no está por encima del otro. O entramos en discusiones de... Igual lo que tenemos que fijar la discusión es en lo que mencionabais en la mañana. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para acabar con el sufrimiento? ¿No? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Esa es la pregunta. Y obviamente esta prestación tiene que ser una excepción, no la norma. De hecho, así está sucediendo. Quienes abordamos el final de vida sabemos de primera mano que la gente, aunque se esté muriendo, no se quiere morir. Es muy puntual el hecho de querer morirse. Y que en las demandas de adelanto del deseo de adelantar la muerte, en el no quiero vivir así, el peso de ese así es muy importante y que cuando lo neutralizas, por así decirlo, pues siguen queriendo vivir. Y que las demandas de adelantar la muerte reales como tal son muy pocas, es lo que está pasando en España, pero que tienen que ser la excepción, no la norma, ¿no? Bien. Obviamente, más que hablar de una muerte digna, tendríamos que hablar de mantener la dignidad de la persona hasta el momento de la muerte, hasta el último momento, ¿no? Entonces, y entender esta prestación como parte de ese mantener la dignidad de esa persona, que va a depender de los valores de esa persona, de la cultura de esa persona y de lo que esa persona quiera. Y nadie podemos interpretarlo por ello, ¿no? Y nada más. Muchas obrigado, Chazo. A vosotros. Esto es la experiencia, es lo que nosotros no tenemos, la experiencia. Bueno. Y uno de los puntos que has tocado, que es un punto que es particularmente importante, creo que has dicho que tú eres una médica de medicina general, tú eres la persona y la familia. Más que esto, es una médica de medicina paliativa, donde tienes formación específica en el sufrimiento, el planeamiento, la reflexión sobre las directivas anticipadas de voluntad. Todo esto es extremadamente importante. La cuestión es, como tú has dicho,
la muerte provocada a pérdida propia, ¿me permites que use este termo? Sí, que me ha gustado más que Sí, el que utilizamos claro, nosotros. la muerte provocada a pérdida propia es algo que es posible, es lo que has dicho, es que es posible el trayecto de algunas personas que consideran que esto es la mejor forma de mantener su dignidad, es lo que tú has dicho. ¿Me puedes desarrollar un poco más la relación entre el control del sufrimiento y el momento donde el sufrimiento es excesivo y la persona considera que esto es motivo suficiente para provocar la muerte? Hombre, sería muy osado hacer una lectura global, ¿no? Pero sí que se repite en las demandas, o sea, en las solicitudes de prestación, se repite mucho el tema de la pérdida de la autonomía, la pérdida de la funcionalidad de la persona. Cuando eso es lo que, en términos generales, les lleva a un sufrimiento intolerable, sufrimiento insoportable. El depender de terceras personas, ser dependientes para las actividades básicas de la vida diaria, más de lo que puede ser un dolor o un síntoma físico, por así decirlo. Sobre todo suelen ser episodios de dependencia funcional, depender de las terceras personas, ¿no? Lo que me Entonces, estás diciendo es que el contexto social es importante, donde esta integración, no al hospital, no a las unidades de paliativos, pero cuando estamos de vuelta a casa, la completud, la cantidad de apoyos sociales son determinantes en esta percepción. en el sufrimiento, sí, no tanto por falta de recursos, que también se puede interpretar, ¿no? Decir, bueno, es que igual si mejoramos los recursos sociales para descargar esa, no tanto por falta de recursos o por cargar a tus seres, cargar entre comillas, a tus seres queridos con la carga de tener que cuidarme, sino un sufrimiento más propio de no verse válido, de tener que hacerse las necesidades, todo lo que conlleva esa degradación, por así decirlo, o lo que esos pacientes entienden por no ser digno para ellos, ¿no? El no poderse valer para hacer una serie de cosas. La Declaración de Barcelona sobre los principios de la ética habla de integridad y de integridad y de integridad, de vulnerabilidad y ¿cuál es el principio? Y dignidad, y la dignidad. ¿Crees que es esto que está ahí en causa en esta situación? En lo que se está solicitando en estas prestaciones, yo lo que percibo es que efectivamente, obviamente ese tipo de situaciones les generan vulnerabilidad y atentan a su integridad, sí, sí. Y eso es lo que les demanda, lo que les lleva a solicitar la prestación, sí, sí. Más que los síntomas físicos, el dolor, el tal o el miedo, es eso. Por lo menos en la poca muestra, que es muy osado decirlo, pero en la poca muestra que podemos comparar. Ana querida, nos has discutido de mañana un poco de esto, pero yo gustaría de preguntar a Antonino. Antonino es un padre de Julián, ¿no? Tiene una relación muy actual sobre estas cuestiones, estos desafíos. ¿Es que la religiosidad tem algum papel na forma como se encara o sofrimento, como se tolera o sofrimento ou como se dá sentido ao sofrimento? Obrigado. Continuando a ideia da manhã, a religiosidade num sentido de proximidade, de acompanhamento, nesse sentido de pertença a esta estrutura que consolida o âmbito social, o âmbito de acompanhamento, penso que terá um papel muito importante nesta questão que nós estamos a debater. É claro que temos que trabalhar a questão da linguagem, a questão dos conceitos, sobretudo a forma como nós nos aproximamos da pessoa frágil, do ser humano. A questão da linguagem parece-me fundamental.
a tocar alguns pontos essenciais que possam deixar uma marca no coração da pessoa fragilizada. Sí, lo que mencionabas también antes, ¿no? Para poder, o en la comida alguien lo ha mencionado, para poder buscar puntos de encuentro común, debemos eliminar todo lo que dinamite esos puntos de encuentro común. Y el lenguaje es uno de ellos, obviamente, claro. Sí, sí, sí. Importante. ¿Hay una diferencia, la experiencia que vosotros tienen en España, sobre qué son las personas que pierden la muerte provocada a pedir del propio? ¿Hay una diferencia entre la gente que tiene convicciones religiosas y los que no tienen convicciones religiosas? ¿Tienes alguna opinión sobre? Sí, de hecho, la inmensa mayoría de las personas que han solicitado la prestación no son personas que tienen una gran devoción o una religiosidad muy manifiesta, ¿no? O sea, no, todo lo contrario, eso suele ser gente que además manifiesta. Yo no tengo una convicción religiosa y entonces me permito, o eso me permite a mí solicitar esta prestación. Y también lo contrario, también lo contrario. Esto a mí no me permite solicitar esta prestación. Bueno, este es un valor mayor. Sim, quando eu reflito nestas questões, eu olho muito para a Igreja enquanto instituição com dois princípios base, que não são os dois princípios normais e que nós tradicionalmente aceitamos. Olho para a instituição Igreja enquanto uma instituição de acolhimento e de escuta. Uhum. Daí ser importante que a Igreja trabalhe estas duas dimensões, o acolhimento e a escuta, para estar próximo das pessoas. É claro que há instituições e associações, congregações, se quisermos, religiosas, que não permitem, uma questão de mentalidade, que de facto haja esta tomada de posição. Mas acredito que a Igreja, enquanto instituição, tem este papel muito importante de acolhimento, de escuta, de proximidade, até nesta reflexão espiritual sobre esta questão do pedido. Graças. Ana querida, podes juntar a nós. Deixa-me pôr esta questão. Quando eu estou a discutir a dignidade, quando eu estou a discutir a integridade, vamos pegar... Eu tenho alguns problemas em entender o principialismo como ele foi descrito por Bisham and Schiller. Portanto, autonomia, beneficência. Beneficência é o quê? Para quem? Como? Maleficência é o quê? Para quem tem alguma dificuldade. Mas a questão da integridade e da dignidade introduzida pela Declaração Europeia, pela Delegação de Barcelona, dá a impressão que cria aqui um espaço novo em que a pessoa se encontra. Isto é muito da sua domínio, é muito a sua esperança, não é? Olá, obrigada outra vez. É muita esperança, sim. Eu estava-vos a ouvir e estava a pensar como é interessante que esta visão da perda da funcionalidade, quando devidamente trabalhada, pode configurar um atributo de esperança. Ou seja, um talento, porque aceitar a ajuda de outros pode significar que na minha perda de funcionalidade física, eu não me perco como pessoa. Essa é a primeira. Portanto, a ideia de aceitar a perda física não me destrutura enquanto pessoa, ou seja, pode não configurar sofrimento. Se para algumas pessoas configura, para outras não configura, o que significa que pode ser ressignificado. E esse é o primeiro desafio que eu aprendi com as pessoas. E curioso que quando estávamos a trabalhar esta visão da esperança do ponto de vista das pessoas, a pessoa que eu escolhi para fazer parte de um filme que se chama Viver com Esperança, é uma pessoa que começa, é um engenheiro civil, profissão bem-sucedido na vida, que começa o filme numa visão digna do ponto de vista de quem assiste, ou seja, bem vestido, bem nutrido, quem vê automaticamente imagina que aquela pessoa ainda tem uma perspectiva de vida futura com muita dignidade, com muita funcionalidade.
e que quando lhe perguntámos o que era a esperança para ele começa a descrever sobre, e que nós gravámos em filme, até que, a meio da entrevista, chegou a hora de ele ser cuidado e de retornar à cama. E ele estava em cadeira de rodas e nós perguntámos se podíamos filmar a condição toda e se ele queria que parássemos o filme para não o filmar na vulnerabilidade. Ao que ele disse que a minha condição física não é a minha vulnerabilidade. E por isso eu agradeço que me filme. E nós filmamos. E é filmado uma pessoa que está tetraplégica, que está completamente dependente da ajuda de terceiros, ainda que seja uma pessoa dos 60 e poucos anos. Interessante, porque ele continua o discurso, ele não para o discurso, e nós aproveitamos isso. E quando mostramos às outras pessoas, a interpretação foi: eu assumi que aquela pessoa tinha mais esperança que eu, ou podia falar de esperança porque está numa condição muito melhor que a minha, mas quando vi na sua vulnerabilidade a aceitar a sua condição, isso abriu-me um mundo novo. E o que é que eu aprendi com isso? Aprendi que assumir que a minha visão do momento sobre a perda, que determina a minha vontade de acabar voluntariamente com a minha vida, é uma coisa que pode ser ressignificada, reestruturada, se eu tomar consciência, primeiro, que não estou sozinha nesse sofrimento e que isso acontece a outros, e que há caminhos e há possibilidades de visualizar e interpretar uma mesma realidade. E é curioso como aqueles primeiros minutos do filme são determinantes, e para todas as pessoas que viram o filme, e o filme faz parte das ferramentas que nós disponibilizamos às pessoas quando elas não sabem o que é isto, e é impactante para todas. E uma das atividades que nós propomos às pessoas para descobrirem os seus atributos de esperança, ou seja, o que é que faz de nós uma pessoa esperançosa, nas pessoas que estão com perdas de funcionalidade física, e perdas de funcionalidade a vários níveis, uma das coisas que apareceu como um talento, ou seja, um atributo, o que é que faz de mim uma pessoa talentosa é, apesar da minha condição, eu conseguir sentir-me íntegro, conseguir sentir-me útil, válido, capaz de transmitir valores que não se alteraram pela minha perda de condição física. E por isso eu sou cautelosa no que respeita ao tempo e à possibilidade que damos às pessoas para falar sobre o seu sofrimento e sobre a sua condição. E o que eu noto é que há muitas pessoas que precisam de falar sobre isto. Eu não resisto a partilhar uma coisa convosco e passo já a palavra para não monopolizar. Mas eu tenho agora, neste momento, uma estudante de mestrado de terapia da fala que está a estudar o sofrimento na perspectiva das pessoas que têm comprometimento da comunicação verbal. E tivemos muitas cautelas e tivemos muito cuidado da Comissão de Ética para que o estudo seja muito correto desse ponto de vista, e ela começou a fazer a colheita de dados esta semana e devolveu-me o feedback, e foi curioso como havia uma pessoa que a equipa achava que ela não ia participar porque era um assunto doloroso, e foi a pessoa que mais tempo demorou. Claro que ela é terapeuta da fala e, portanto, usou técnicas específicas para aceder a esta experiência, e no final a pessoa perguntou-lhe, a pessoa disse-lhe mesmo que bom que foi falar sobre isso, se pode voltar amanhã com a minha família. E isso deixou-nos desarmados, não é? Mas o que demonstra que há muita vontade de poder falar sobre, quando eu não consigo expressar e partilhar o sofrimento que tenho. Isso configura
a porta de saída para a situação, não é? Obviamente que se eu não tenho ninguém com quem partilhar isto, se não tenho ninguém que me escute verdadeiramente, como dizia o Antoninho, muito facilmente eu vou à procura daquilo que é a saída limpa, não é? A alternativa é eu sentir-me um fardo para os outros. E se eu sou um fardo para os outros, e se eu configuro esta dependência, então aí eu escolho acabar com a minha vida. E é interessante como há outras perspectivas. De todas formas, en ese mundo común todos vamos a estar de acuerdo. Eso lo compartimos todos, porque además todos hemos llevado en el ámbito paliativo pacientes que han hecho esa transformación, sí. Pero los casos concretos de solicitud de prestación a los que estoy haciendo alusión son casos en los que no hay opción a que se haga esa transformación. Se ha intentado, pero no se hace. Y entonces esos son los que solicitan la prestación, que los va a haber aunque se haga una atención activa y se intente, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, no es justificar o no justificar, ¿no? Es examinar cada uno de los casos en concreto y ver ese caso y su biografía y sus valores y si van acordes y qué intervenciones se han hecho y ver si hay algo más por hacer o no. Y es más, yo diría que a veces esta prestación es una oportunidad precisamente para hablar de eso, para hablar de ese sufrimiento y para compartirlo con la familia. No olvidemos de que alguien que solicita la prestación de ayuda para morir, la prestación de ayuda de la muerte por iniciativa propia, lo va a tener que compartir con su familia. ¿Y cuál es el motivo? Es decir, que esto también da lugar a ser el inicio de otra serie de abordajes, claro, sí. Pero los casos que lo llevan hasta el final y que llevan a hacer una prestación, o sea, una solicitud en firme, son casos muy meditados de años en los que se ha intentado, en los que no, o sea, que al final el tema de la vulnerabilidad, de la dignidad, de la integridad, o sea, pues es muy personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en la generalidad probablemente todos estemos de acuerdo, pero en la individualidad de cada uno de los casos es lo que hay que valorar, cada una de esas prestaciones. ¿Y qué esconde cada una de esas prestaciones? Por eso decía antes, cuando se plantea que haya una única comisión en Portugal, nosotros, cada uno de los casos, estamos deliberando sobre el caso, cada uno de los casos que llega, igual estamos 4, 5, 6 horas, hacemos entrevista con el paciente, es decir que, no sé, Entonces, van a tener mucho trabajo. La Comisión de Verificación y Avaliación avalía al duende, avalía al paciente. Si lo hace, no solo el proceso, no solo el depende de cada una de las situaciones, no siempre. No siempre hace falta una entrevista con el paciente, ¿no? Siempre se entrevista con el médico responsable y con el médico consultor. Y si la comisión lo determina, también con el paciente. No toda la comisión, sino que va un representante o 2 representantes de la comisión a entrevistarse bien con el paciente, incluso con las familias de los pacientes, porque a veces son un elemento del que no se ha hablado hasta ahora, pero es un elemento muy importante. Una prestación muy especial, porque al final las familias también lo están viviendo desde el punto de vista familiar de ¿quieres? No, es que no te compensa estar conmigo. O sea, es que ahí entran en juego muchos sentimientos, ¿no? O sea, quieres, no es que estoy mal, ya, pero es que no te compensa el estar conmigo. Es muy duro para las familias. Sí, es cierto. Hay un caso muy interesante, Julio. ¿Puedes participar tu opinión? Stephen Hawking es alguien que tiene una limitación absoluta. Estaba completamente dependiente para todas las funciones del cotidiano, no solo algunas, pero ha decidido que el sentido de su vida es la secreción de su cerebro. Esto es su objetivo de vida. Hay un cantante portugués, José Afonso, el hombre que ha escrito Grândola, es un nombre de la cantoría popular, que tiene exactamente la misma doença y ha decidido, a mí, mi vida es la relación con los otros, el día a día. Con la misma doença, ha decidido, yo no voy a tener ninguna artificialidad. Me voy
me voy a seguir con esta doença hasta el fin. Tienes oportunidad de encontrar gente que se relaciona con la maladía de formas tan diferentes. Estoy tocando en la individualidad de cada uno. Pues siempre hemos dicho, yo creo una afirmación bastante común, que cada uno se muere como ha vivido. Y tiene mucho que ver con la forma de afrontamiento que a lo largo de su vida ha tenido los diferentes problemas. Hay gente que siempre se ha encarado ante los problemas, los ha cogido de frente y los ha afrontado. Y esta actitud permite procesos. Otras personas han escondido la cabeza, han intentado no ver el problema, de alguna manera escapar por la vía lateral para no afrontar la situación. Y de estos elementos de los estilos de afrontamiento que vienen de muy atrás, que vienen de una historia familiar, que vienen de una historia de apegos, que vienen de hoy, en este momento concreto de su vida, van a marcar las decisiones que tomen. Yo tenía un enfermo con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica, que me pide la eutanasia, que nos ponemos a hablar del tema, buscamos un sentido para vivir, me dice, bueno, mi esposa, yo creo que quizás podría, bueno, y de momento le sirve, y se muere su esposa. Y me llamó por teléfono. Me dijo, Julio, ya no, ahora quiero avanzar en esto. Y le planteamos, bueno, vamos a volver a hablar, vamos a dialogar, vamos a hacer camino. Hubo que cambiar el cuidador que tenía en casa, que era una mujer que les robó. Y el que contrató era un joven marroquí, que además tenía la capacidad de sacarle de la casa porque podía con su peso salvar la escalerita, el escalón, único escalón, con la silla de ruedas. Y empezaron a pasear por el pueblo. Y me llama el paciente y me dice, ¿sabes que me he dado cuenta de que si me muero este chico se queda sin trabajo y va a perder su permiso de residencia? Encontró un sentido. Sí. O sea, yo creo que es verdad que el encontrar sentido, esto es muy de Viktor Frankl, ¿no? O sea, tener sentido te permite afrontar cualquier cómo. Pero es verdad que esta capacidad de afrontamiento se ha ido gestando en una historia. Algo que hablábamos previamente al encuentro, ¿no? Podemos hacer labores preventivas, podemos ir buscando la esperanza, ¿no? Entonces mostrabas un libro, ¿no? El handbook, ¿no? Para prepararse. Y a mí me evocaba el Ars Moriendi medieval, de si ya veníamos enseñados, que es un Ars Vivendi, porque la cultura paliativa se centra en la etapa final. El Ars Moriendi es un Ars Vivendi, es decir, es cómo afronto la vida a lo largo de toda la vida hasta que llega también esta última etapa de la vida, porque la muerte, como dice un libro, no es nada, la muerte es parte de la vida. Entonces, ¿podemos trabajar eso? ¿Podemos retomar en una cultura que aparta de su vista el sufrimiento, que no quiere ver? Podemos, claro que podemos. Podríamos empezar a hablar de esto mucho antes. Porque lo que no hablo, no desarrollo herramientas para afrontarlo. Y cuando llega ese itinerario que compartimos, en paliativos hablamos en la SECPAL del caos a la aceptación, de la aceptación a la trascendencia, ¿cuánta gente no llega más allá? ¿Han fracasado? Me parecería injusto. Han llegado hasta donde han podido, con las herramientas que han podido desarrollar en su vida y que esta sociedad también les ha aportado. ¿Queremos aportar como sociedad? Entremos, rompamos los tabúes, demos herramientas desde la escuela, hablemos de esto en la escuela, hablemos de esto en el instituto, hablemos de esto en la universidad, hablemos de esto públicamente, para que toda mi vida no sea marcada por una
cultura neoliberal, la tesis paradoja del progresismo, apoya algo totalmente neoliberal que es la autonomía de la eutanasia. Yo mimé conmigo, lo no me importa, me solucione el problema. Entonces, podemos hacer prevención, podemos trabajar un ars moriendi, un ars vivendi, para empezar la vida. Y la cultura paliativa, los que estamos en este terreno, nos toca recoger ese proceso en un momento determinado. Pero si lo que ha habido antes es lo que ha habido, pues lo que me pegó con la idea de que venció la enfermedad, solo porque se murió. No, ya ha muerto, no le ha vencido, se ha muerto, es muy distinto. Y no quiero entrar en una lógica de guerra que lo que hace es tener ganadores y perdedores, vencedores y vencidos. Winners y losers, la lógica norteamericana, pues tampoco hagamos de esto, de los que recurren a la eutanasia. O sea, preguntémonos si les hemos dotado de las herramientas, porque la gente ha hecho lo que ha podido, y han llegado con lo que han podido. Pues si los miramos desde aquí y podamos hacer procesos de cómo afrontar las pérdidas sucesivas que van viviendo, igual que nos toca hacerlas en los duelos, afrontando pérdidas. Los enfermos degenerativos, que es lo más habitual, es pérdida tras pérdida tras pérdida. Son duelos repetidos, uno detrás de otro. ¿Con qué herramientas cuento para afrontar? Una clave es la espiritualidad, la dimensión interior. Otra es la comunitariedad. ¿Cuál es el espacio comunitario en que me muevo? El del mundo racional. Otra es la clave del sentido. O sea, significado, sentido, comunitariedad, relacionalidad e interioridad, espiritualidad. Entonces, ¿cómo educamos esa parte? Pues lo dicho a los que estamos aquí, pero por referir interioridad, relacionalidad, comunitariedad y sentido significado, significatividad. Trabajar estas dimensiones. Sí, pero el sentido, cuando puede contar con el espacio interior suficiente, el espacio comunitario suficiente, se recarga, se encuentra, se llena. La búsqueda solitaria se puede dar, de hecho, lo encuentra perdido en un monte, en un monasterio, pero bueno, son los dos claves que ayudan mucho. Exacto. ¿Alguna de tus pacientes como médica de medicina general, médica paliativista, hay pedido la muerte provocada? Desde que soy presidenta, dices, de la comisión, no. No, Anteriormente, sí. ¿Cómo sí. has lidiado con eso? A ver, yo creo que todos los que estamos aquí hacemos el abordaje en el final de vida y el deseo de adelantar la muerte o la desesperanza, todo lo que hemos comentado, es algo que aparece recurrentemente, ¿no? ¿Todos esos deseos son deseos auténticos de adelantar la muerte? No, obviamente que no. No. Si eso, o sea, eso creo que lo compartimos, ¿no? O sea, que el de no quiero vivir así, por eso digo, es que ese así es muy importante. Pero efectivamente yo estoy con Julio, ¿no? No siempre se puede desmontar. Y no todo el mundo tiene esas herramientas. No ya los profesionales, digo también los pacientes, ¿no? Sí. Pero ha pasado. ¿Hay algún doente que haya provocado la muerte a pedido del propio? ¿De tus pacientes? Si yo he provocado la muerte. No. Ah. Sí, pacientes que... Es que no te he entendido. Que has acompañado con médica de medicina general y médica de paliativos. Sí. ¿Eso ha pasado? ¿Algún de los pacientes ha pedido una muerte provocada? ¿Que me lo haya pedido? Sí, pero no se ha podido llevar a cabo porque no era una prestación legal. Pero eso es, yo creo que eso es en el final de quien haga abordaje de pacientes en el final de vida, el deseo de adelantar la muerte es una situación que además es muy compleja y que aparece. ¿Todas ellas esconden el deseo real de adelantar la muerte? No, ni por el forro, no, habitualmente no. Es más, repito, son la excepción. Son la excepción. No es lo habitual. Había una última cuestión que te quería colocar ahora que habíamos terminado nuestro tiempo. ¿Cómo se hace el entrenamiento
para las personas que provocan la muerte. Vale, en la formación Sí. dices. A ver, otra de las cosas que además lo hemos estado comentando antes, otra de las cosas que ha traído esta prestación es que, por ejemplo, ahora, más que nunca, en médicos que no son del ámbito del abordaje paliativo, hablen de deliberación, hablen de sufrimiento. Llamativamente dices, bueno, pues son cosas buenas que está trayendo esta prestación, porque se está, bueno, con pinzas, pero generalizando una serie de conceptos que nosotros los teníamos, los paliativistas, lo teníamos muy interiorizados, o en el mundo de la bioética, de liberar con el paciente, ¿no? El abordaje del sufrimiento en su totalidad, con las diferentes esferas, y eso se está socializando al resto de especialidades médicas. A mí eso me parece positivo y me parece una oportunidad de trabajo. Una necesidad. Sí, entonces, todas las formaciones iniciales, además era momento pandemia, ha habido muchas formaciones online, estamos en la fase de profundizar en ese tipo de sesiones conjuntas para hacer cómo se hace un proceso deliberativo con el paciente, no decir ya las planificaciones compartidas. De repente está empezando a surgir un interés mayor por la planificación compartida de la atención o anticipada de la atención, entre gente que no era la habitual de esos marcos, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se pueden encontrar mañana con una solicitud de prestación encima de la mesa. ¿Quién provoca la muerte a las personas que piden para provocar la muerte? ¿A qué te refieres? ¿Al acto en sí? Al acto, sí. ¿Quién lleva a cabo el procedimiento El procedimiento de administrar el fármaco letal. Pues en eso ha habido mucho problema lógicamente, porque la ley española, tal y como está redactada, no habla del equipo asistencial más que al final. Ha habido, bueno, pues una protesta por parte del colectivo de enfermería, porque efectivamente solamente aparecen en ese acto final, ¿no? Que dice que el médico tiene que estar de presencia y la infusión pues será quien dentro del equipo asistencial esté preparado para poder llevarlo a cabo, ¿no? ¿Dónde es la equipo asistencial? Habitualmente todos estos procedimientos, la parte inicial de deliberación la hace el médico responsable, pero una vez de que el paciente ya ha dicho que sí y ha firmado el consentimiento y se ha derivado al médico consultor, ese equipo asistencial, que va a ser quien vaya a tener que llevar a cabo el procedimiento, empieza a trabajar el caso, empieza a buscar las infraestructuras que necesitan para llevar a cabo el procedimiento. Y el personal de enfermería participa. ¿Cómo se prepara el entorno de paciente y de familia y cómo se hace, si tiene algún ritual? Porque es importante, si es un momento importante de proceso de morir inducido, ¿vale? Si tiene alguna preocupación con la ritualización del momento, tornándolo digno y pleno de significado y sentido, que sea un momento de despedida, de gratitud, de expresión de amor, Por supuesto, si al final, por eso antes hacía mención, ¿no? Mueren en el domicilio porque así lo eligen. Es que probablemente sea, desde luego, son muertes planificadas por el propio paciente, a voluntad del propio paciente, y que es el propio paciente o la persona paciente la que determina dónde y cómo y con quién. O sea, el equipo asistencial no hace más que cumplir, respetar la voluntad de ese paciente y... ¿Se hace un acompañamiento en el duelo? Es mi cuestión. Claro, que el perfil del médico responsable habitualmente, ya he dicho que en el 70 y pico %, es el médico de atención primaria. La pareja o los hijos de la persona paciente solicitante pertenecen a ese mismo cupo del médico de familia. Pero no solo eso, es que además ese médico o ese equipo asistencial que lleva a cabo el procedimiento, que esa familia ha tenido que hacer también su trayectoria de aceptación. Que yo me quiera morir no quiere decir que mi marido admita que yo me quiero morir, ¿no? O sea, quiere decir que también han hecho ese proceso
también han estado presentes en todo el proceso y han tenido contacto con ese médico. Pero es que además lo van a seguir teniendo, porque es el médico de referencia de esa familia. Entonces, lo que sí que puedo decir es que de lo que relatan los que han participado como médicos responsables en estos procedimientos es que el vínculo que se genera de ayuda, de compasión, entre el médico, entre el equipo y esa familia es muy fuerte, es muy fuerte. Yo lo puedo llegar a entender desde el punto de vista, o desde mi punto de vista, de asistencia paliativa. Lo que nosotros percibimos cuando vemos un final de vida, cuando hacemos un acompañamiento profundo durante X tiempo y que al final acaba y tú estás allí y estás esa presencia y lo bonito que tiene ese acompañamiento del final de vida, lo viven estos médicos responsables con esas familias y esos procedimientos finales. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, porque digo, esto no lo habíais percibido, esta situación no la habíais vivido ya anteriormente, y les llama la atención. Bueno, en paliativos sí hemos vivido este tipo de situaciones, ¿no? Hay gente que llama las consultas sagradas, los momentos sagrados, ¿no? Esos momentos de despedida final que son muy enriquecedores en el fondo también para los profesionales, pues lo han vivido. Esos médicos responsables y esos equipos asistenciales los viven también. Tiene una última cuestión que viene regularmente, que se discute regularmente. Los paliativos tienen habitualmente confronto con situaciones donde es apropiado hacer una sedación paliativa o suspender, interromper la alimentación, la hidratación. Sí. ¿Cómo se debe entender este procedimiento versus comparando con la muerte provocada a pedido del propio? Hombre, hay que ser consciente de que no todos los pacientes que vayan, por lo menos en España, que solicitan la prestación, cumplen o podrían aspirar o son subsidiarios de limitar. El rechazo al tratamiento siempre lo pueden ejercer los pacientes, eso está claro, pero igual tampoco son subsidiarios de una sedación paliativa porque no hay una refractariedad o un síntoma refractario como tal, que sí un sufrimiento, pero no un síntoma refractario que indique una sedación. Entonces, la principal diferencia es que hay un espectro de pacientes a los que no va a llegar la asistencia. Claro, los cuidados paliativos son transversales y cualquier paciente es subsidiario a una asistencia paliativa, sí, pero me refiero a esos tres conceptos que acabas de mencionar, ¿no? La limitación, la sedación. Bien, hay una serie hay un espectro de pacientes que pueden pedir esta prestación que no van a poder cumplir esos otros criterios, ¿no? Y luego, obviamente, de los que sí lo pueden cumplir, igual no están en ese momento de cumplirlo. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser el paciente el que determina cuál es el momento. Claramente son cosas diferentes. Claro, sí. Sedación paliativa, Sí, interrupción de alimentación, eso es parte del proceso paliativo. Total. Muerte provocada por del propio es un concepto diferente que tiene que ver mucho con la dignidad, la integridad y la forma como la persona pretende terminar su vida. Sí, total. A veces sale un poco de confusión en estos conceptos que no están bien clarificados, ¿no? Habemos 1h30 en lo que habíamos previsto, 15 minutos más tarde porque habíamos comenzado un poco más tarde. Agradeço a todos a vossa presença, em particular a Chacho, A vosotros. em particular Júlio. Ana Querido faz parte da nossa equipe, o Antonino faz parte da nossa equipe, o Alfredo faz parte da nossa equipe, o Rui Carneiro e a Catarina Simões fazem parte da equipe. A todos, muito obrigado por terem estado presentes e por terem participado. A Catarina Simões não me deixa terminar, porque tem 2 perguntas da assistência. Vale, a ver, ¿cuál es el procedimiento instrumental de la prestación? Y los fármacos, vale. Hay 2 modalidades, ¿no? La autoadministración y la administración por parte del equipo asistencial. La autoadministración puede ser oral o el abrir una llave de 3 vías, o sea, que sea el propio paciente quien abra la llave de 3 vías.
Es una opción que en Euskadi, por ejemplo, nadie ha elegido, la autoadministración. La autoadministración oral es con el pentotal, la solución de pentotal, que la tiene que preparar el farmacéutico porque no está comercializada, previa administración de antieméticos y ansiolíticos. O sea, hay una pauta de el día previo, 12 horas antes, un antiemético, la misma mañana otro antiemético y un ansiolítico si el paciente quiere, y posteriormente la administración oral del pentotal, es la solución preparada por farmacia. Y en la administración intravenosa hay diferentes protocolos posibles, pero todos coinciden. Lo que se hace es primero una infusión rápida de midazolam, ¿no? Posteriormente se da una pequeña dosis de lidocaína porque el propofol molesta, entonces una pequeña dosis de lidocaína, se administra el propofol, confirmar que el paciente está en coma, la gran mayoría fallece o hace una parada en ese momento, pero a pesar de eso luego el tercer paso sería la administración de los bloqueantes neuromusculares, el rocuronio o algún tipo de fármaco. ¿De cuántas personas en España que son acompañados por paliativos que piden para sufrir la muerte provocada a pedido del propio? Yo esa pregunta no la puedo contestar. La contraria sí. De los que piden la prestación, ¿cuántos tenían acompañamiento por equipos específicos de cuidados paliativos? Bien, pues de los que han pedido en Euskadi, abordaje por parte de un equipo asistencial de cuidados paliativos, yo diría que más de la mitad, abordaje, que no quiere decir que sean ellos los responsables, sino que le han hecho el abordaje más de la mitad, y que hayan sido los propios equipos de cuidados paliativos quienes hayan ejercido de médicos responsables y les hayan acompañado, pues estamos hablando de un porcentaje de una quinta parte, podría ser, porque sí, entre 25, 20, es una quinta parte, ¿no? 5 de 25, pues una quinta parte. 20%. 20%. Eso es. Pronto. Catarina, agora deixa-nos terminar. Volto a repetir os agradecimentos a todos os que estiveram aqui presentes. Muito obrigado, Sácio. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Ana querida. Antonino, muito obrigado. Alfredo, Rui Carneiro e Catarina Simões, muito obrigado. E a todos que estiveram presentes aqui e à distância. Damos por encerrado esta sessão, mas não o tema. Vai continuar em aberto noutras vertentes. Obrigado a todos os presentes. Obrigado.